La parábola va dirigida ¿a quién? Cero. ¿A quién? A los fariseos. A los fariseos. Ya ahí nos está diciendo algo muy importante Lucas de quién es la audiencia que recibe este texto. Esta es una parábola muy conocida. Hay una trinidad de parábolas únicas en el Evangelio de San Lucas, que son las tres parábolas que todo el mundo recuerda de memoria. La primera y la más famosa, el hijo pródigo, el buen y Lázaro. ¿Ve? Que es una trinidad de famosísimas tres parábolas. Esta parábola de hoy, propia de Lucas, ¿no? Estas tres parábolas mencionadas, el hijo pródigo, el buen samaritano y Lázaro y el rico, no aparecen en otro evangelio, solamente es propio del evangelio de San Lucas. Y San Lucas se inspira en la primera lectura que se leyó esta mañana, la del profeta Amós. El profeta Amós, si leen esa lectura con detalle, es un texto que hoy denuncia los excesos de los ricos a costa de los pobres. Es una lectura muy fuerte la de esta mañana, ambas, tanto Amós como el Evangelio. Amós describe los excesos de los ricos en Sión, Judea, y en Samaria, el reino del norte. Todo el país, dividido en dos reinos, Amós habla para ambos lados y denuncia los excesos que tienen en la comida, en la bebida, en el lujo de las casas y en los perfumes muy costosos. Yo no sé cómo esto se lee hoy en Coral Gables, pero bueno, es una denuncia muy fuerte, los excesos de un estilo de vida. Y termina con una denuncia muy fuerte contra Jerusalén, Judea y Samaria por los excesos de sus estilos de vida a costa de los pobres. Y termina diciendo, no se preocupan por las desgracias de sus hermanos, por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Tremenda sentencia, ¿eh? Qué sentencia tan fuerte. La gente que vive en esos excesos serán los primeros en encabezar el exilio a la cabeza de los cautivos. La profecía se cumpliría unos 100 y pico de años más tarde, cuando Babilonia invade a Judea y al norte y se llevará esclavizado, primero que nada, a los sacerdotes del templo, a los líderes políticos y a las clases que eran artesanales. ¿Saben quiénes son a los únicos que los babilonios no se llevaron? A los pobres, porque no tenían nada que ofrecer. Son textos muy fuertes, son textos que nos sacuden y nos ponen muchas preguntas por delante. Hay otras traducciones que dicen que no les duele las desgracias de sus hermanos. El texto en inglés es muy diferente y dice, no se enferman de ver las desgracias de sus hermanos. O sea, que no tenían ningún tipo de reacción ninguna ante el sufrimiento de los demás, los que vivían en excesos en Judea y en Samaria. Amós es el telón de fondo que Lucas va a utilizar para escribir su parábola, y por eso el leccionario, de una forma intencionada, coloca esta primera lectura de Amós para continuar después en el Evangelio con el texto de Lucas. Es una parábola de muchísimos detalles y muchísimos significados, y no me voy a meter en eso.
simplemente en dos cositas que llaman la atención. No hay una sola parábola en los 4 evangelios donde ninguno de los personajes tenga nombre propio, excepto la parábola de hoy. Uno de los personajes tiene su nombre. Y el nombre Lázaro es un nombre que surge del nombre hebreo Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Eso es lo que significa Lázaro. Dios es mi ayuda. Lucas le da nombre a Lázaro. Ponerle el nombre a alguien en las Escrituras es dignificar a alguien, es devolverle su valor humano, es hacerlo persona, dándole un nombre. Cuando tú y yo queremos humillar a alguien, ¿le decimos el nombre o le damos un nombrete? ¿Qué le damos? Nombretes. No decimos su nombre y le damos nombretes. Es la forma de quitarle valor humano a una persona. En las Escrituras los nombres dignifican, los nombres expresan el valor profundo de la persona, y muchos nombres bíblicos incluyen el nombre Dios. El Eliezer, él es el nombre más antiguo de Dios en el Antiguo Testamento. Gabriel, Manuel, Miguel, Rafael. Él significa Dios. Dios es mi ayuda. Es el nombre bellísimo de Lázaro. El rico no tiene nombre. El rico no tiene nombre porque este hombre, en sus excesos, él mismo se ha deshumanizado. Él mismo se ha robado su propia dignidad. Hay dos cosas que la parábola describe de este señor: que comía abundantemente cada día, no era solamente el domingo, comía muy bien todos los días, y se vestía de lino y púrpura, dos materiales tejidos extremadamente caros en la época de Jesús, y curiosamente era el material o los materiales de los que se hacían las vestiduras de los sacerdotes del templo en Jerusalén. ¿Habrá sido este uno de los sacerdotes del templo de Jerusalén? La pregunta permanece abierta, porque Lucas menciona los dos materiales de los que estaba hecho la ropa. Segundo, Lázaro muere, y Lucas describe su muerte como que es llevado en las manos de los ángeles al seno de Abraham. Un término que no aparece nunca en las Escrituras, solamente en Lucas, que representa un lugar de descanso y un lugar de bienestar. Sé que Lázaro muere, los ángeles lo llevan al seno de Abraham, donde Lázaro va a estar bien por la eternidad. Lázaro dice, y el rico murió y lo enterraron. Punto. No hay ángeles, no hay seno de Abraham, nada de eso. Es una muerte olvidada, una muerte rápida. Y al hablar de un lugar de tormento, Lucas indirectamente está mencionando al Hades. El Hades era el nombre griego del dios del lugar de los muertos, y eventualmente el nombre del dios de los muertos va a ocupar también el lugar de los muertos. Y en el mundo griego el lugar de los muertos era descrito como un lago de fuego donde había tormento y sufrimiento. Si tú ves la Capilla Sixtina en la Basílica de San Pedro, la pintura del altar, hay un personaje que parece un diablo en un bote llevando muertos al Hades, al lugar del tormento y del fuego. La pregunta que surge, gente, es: ¿cuál fue el pecado de este hombre que se recibe un castigo tan duro, que es lanzado al Hades, al lugar donde hay tormento y fuego? ¿Qué hizo? La respuesta la encontramos en la primera lectura, en el texto del profeta Amós,
800 años antes de Cristo, escribió Amós. Y Amós dice que la gente que vivía en excesos en Jerusalén y en Samaria no vieron a los que sufrían, no le prestaron atención, no les importaba lo que estaban viendo, no se preocuparon por las desgracias de sus hermanos. Exactamente lo mismo que hizo el hombre que comía en excesos y se vestía de púrpura y lino. No vio al pobre Lázaro cubierto de llagas, ni de lino ni de lienzo, cubierto de llagas. No sintió el dolor de Lázaro y no demostró ninguna preocupación por Lázaro. Y ustedes dirían, pero ¿cómo no lo pudo haber visto? ¿Cómo no sintió nada al ver a este hombre en la puerta de su casa, cubierto de llagas, con perros que le lamían sus heridas? ¿Cómo fue que no lo vio? Simplemente no lo vio. Pero ¿cómo no lo vio? Muy sencillo, gente. Para este señor Lázaro no era persona. No era un ser humano. Por eso no lo vio. Posiblemente vio a los dos perritos y no vio a Lázaro. No lo humanizó. Le quitó su dignidad humana simplemente al no verlo. Dice el padre Sicre, un experto del Nuevo Testamento de la Universidad Gregoriana en Roma, que el rico con toda seguridad evitó la mirada de Lázaro. Dije, wow. Evitó la mirada de Lázaro. ¿Por qué evitó la mirada de Lázaro? ¿Por qué ustedes creen que evitó ver los ojos de Lázaro? Porque en el momento que tú y yo vemos los ojos de alguien, tú y yo inmediatamente somos retados por esa mirada. Si tú y yo vemos los ojos de las personas que se sientan afuera del Publix en la mañana, homeless, la que se sienta afuera de Navarro, los que están en el parque a nuestras espaldas, si le miráramos los ojos, ¿qué nos iba a pasar? Algo nos iba a pasar. Íbamos a quedar retados, íbamos a quedar afectados por la mirada de esa persona. Y por eso yo estoy de acuerdo con el padre Sicre que la forma que este hombre del lino y la púrpura tuvo que hacer para no ver a Lázaro era evitarle mirarlo a los ojos. Esta es la razón por la que no lo vio. No lo quiso mirar a los ojos, porque los ojos de Lázaro tenían que haber estado llenos de un grito de compasión y de que aunque sea le diera, como dice el texto, una migaja que caía de la mesa de este hombre. Curiosamente, ¿saben qué eran las migajas? En el mundo antiguo judío se lavaban las manos, se limpiaban las manos de la comida, limpiándosela con pan. Y ese pan se echaba debajo de las mesas. Si tú y yo no respondemos a lo que vemos hoy en día, a lo que escuchamos hoy en día, es porque simplemente hemos perdido la capacidad de la empatía. Y al nosotros perder la capacidad de la empatía, que nos impide escuchar y ver el dolor hoy de tanta gente, lejos y muy cerca, es porque hemos quedado deshumanizados, igual que el hombre que comía suntuosamente y se vestía de lino y púrpura. Y al nosotros perder la empatía, y a nosotros perder
la capacidad de sentir por el otro y mirarlo a los ojos, nosotros, como el rico en el Evangelio, hemos perdido nuestro nombre. Nosotros también seremos enterrados y seremos olvidados. ¿Qué hay que pedirle a Dios en esta mañana, gente? Esta mañana hay que pedirle a Dios que nos ayude a abrir los ojos y los oídos del corazón, a sentir el dolor de los demás, ser capaces de conectar de una forma empática y finalmente dar una respuesta. En el fondo de todos estos textos hay otro texto bíblico, Mateo 25. Me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, lavaste mis heridas, me fuiste a ver a una cárcel, pasaste tiempo conmigo en un hospital. Cada vez que lo hiciste por los Lázaros y Lázaras que cruzan nuestro camino. Y no me lo hiciste cada vez que no se lo hiciste a ellos. Así que hoy le pedimos la gracia al Señor de ver y escuchar con un corazón capaz de conectar con el sufrimiento de los demás. Si no lo hacemos, acabaremos sin nombre en un lugar de soledad y oscuridad y totalmente olvidados. La decisión es tuya y mía. Ver y responder.